La herencia maldita de la familia Guinness. Fortunas, mansiones, suicidios encubiertos y documentos que desaparecieron. El problema no fue el dinero, nunca lo es. El problema fue lo que el dinero permitió ocultar. Cuando la familia Guinness empezó a acumular una de las mayores fortunas de Europa, también empezó a acumular silencios. Silencios caros, protegidos por abogados, médicos discretos y documentos que nunca llegaron a los archivos públicos. La historia oficial habla de éxito, filantropía y prestigio, pero detrás de las mansiones algo se repetía con demasiada frecuencia como para ser casualidad. La primera muerte fue explicada como una tragedia personal, un joven heredero encontrado sin vida en una habitación cerrada. La familia habló de depresión. Los médicos firmaron certificados rápidos, la prensa aceptó la versión sin hacer preguntas incómodas. Nadie quería enfrentarse a un apellido que financiaba hospitales, universidades y campañas enteras. El dinero no compró silencio a todos, pero sí compró suficiente. El contexto psicológico es clave. Crecer dentro de una familia así no significaba libertad, sino vigilancia constante. Cada decisión era observada, cada error amplificado. La herencia no era solo dinero, era una carga que venía con expectativas imposibles de rechazar. Algunos miembros lo asumieron, otros no pudieron. Los testimonios privados, encontrados décadas después en cartas personales, muestran un patrón inquietante. Jóvenes criados en mansiones que describían sentirse atrapados, vigilados, incapaces de escapar de una identidad impuesta. No hablaban de pobreza ni de abandono, hablaban de asfixia emocional. Y eso es mucho más difícil de explicar sin incomodar. El primer micro cliffhanger aparece cuando un primo lejano, fuera del núcleo principal, empieza a hacer preguntas. No tenía poder real, pero sí distancia emocional. Observó que varias muertes habían ocurrido en circunstancias similares, no idénticas, pero sí convenientes. Suicidios sin notas claras, accidentes sin testigos directos, enfermedades repentinas que evitaban disputas legales. Cuando pidió acceder a ciertos documentos familiares, se le negó el permiso. Cuando insistió, fue apartado de la gestión económica. No hubo amenazas explícitas, solo decisiones administrativas que lo dejaron fuera. Ese fue el primer aviso. Dentro de la familia, preguntar tenía consecuencias. La narrativa pública seguía intacta. Los Guinness eran vistos como una dinastía sólida, pero puertas adentro, la tensión crecía. Algunos miembros empezaron a cambiar testamentos, otros delegaron todo en abogados externos. El dinero, lejos de unir, empezó a fragmentar relaciones. Y en esa fragmentación, algunos nombres dejaron de aparecer. El punto de no retorno llega con una muerte que ya no pudo explicarse tan fácilmente. Un heredero directo, adulto, sin historial médico relevante, encontrado muerto en una de las propiedades más vigiladas de la familia. La versión oficial habló de un accidente doméstico, pero los empleados notaron algo extraño. Nadie habló en público. Algunos lo hicieron en privado. Un mayordomo declaró años después que había visto documentos retirados de la biblioteca esa misma noche. No sabía qué contenían, solo sabía que nunca regresaron. Esa desaparición coincidió con cambios inmediatos en la distribución de la herencia. Cambios que beneficiaron a un grupo muy específico. Aquí la percepción empieza a cambiar. No se trataba solo de tragedias individuales, se trataba de un sistema familiar diseñado para proteger una imagen, incluso si eso implicaba sacrificar a quienes no encajaban. No hubo asesinatos demostrables, hubo decisiones, omisiones, prioridades. Las cartas de una heredera, encontradas tras su muerte años más tarde, revelan el conflicto interno con claridad brutal. Escribía que sentía que la familia prefería verla muerta antes que pública y problemática. No acusaba directamente, pero dejaba claro que el miedo no era abstracto, era concreto, tenía nombres y consecuencias. Ese miedo explica por qué algunos aceptaron acuerdos injustos, por qué otros se exiliaron voluntariamente, y por qué algunos terminaron muertos en circunstancias que cerraban conflictos legales sin necesidad de juicios. La familia no necesitó violencia directa. El poder económico hizo el trabajo. Abogados que recomendaban discreción, médicos que evitaban autopsias extensas, jueces que archivaban sin insistir. Todo dentro de la ley, todo éticamente gris. Un investigador histórico, décadas después,
logró acceder a una parte de los archivos gracias a un error administrativo. Encontró correspondencia interna que nunca debió salir a la luz. En ella se hablaba de resolver situaciones antes de que se convirtieran en problemas públicos. No se mencionaban muertes, pero se mencionaban plazos, decisiones urgentes y riesgos reputacionales. El dilema central se vuelve inevitable. ¿Hasta qué punto una familia puede proteger su legado sin destruir a quienes la integran? ¿Cuántas muertes son aceptables si evitan un escándalo que podría afectar a miles de empleados y donaciones? Nadie lo dijo en voz alta, pero alguien lo pensó. Cada muerte reforzaba el silencio, cada silencio fortalecía el sistema, y cada documento desaparecido hacía más difícil reconstruir la verdad completa. Lo que quedó fueron fragmentos, testimonios incompletos, sospechas que no podían convertirse en acusaciones. La herencia siguió fluyendo, las mansiones siguieron habitadas, la imagen pública permaneció intacta. Pero algo se había roto de forma irreversible, porque quienes sobrevivieron entendieron el mensaje. Dentro de esa familia, la lealtad no era una opción, era una condición para seguir con vida. Y esa comprensión, silenciosa y compartida, es lo que explica por qué durante tanto tiempo nadie habló. El investigador entendió pronto que nunca encontraría una confesión explícita. La familia Guinness no funcionaba como una conspiración clásica, sino como un organismo. Cada miembro sabía hasta dónde podía llegar y dónde debía detenerse. Nadie daba órdenes directas. Las decisiones se tomaban por consenso tácito. El silencio no era impuesto, era aprendido. Uno de los documentos más inquietantes no hablaba de muerte, sino de reputación. Un memorando interno describía a un heredero como un riesgo emocional incontrolable. No se proponía castigarlo ni ayudarlo, se proponía aislarlo, reducir su acceso, limitar su influencia. El lenguaje era frío, técnico, casi administrativo, y eso lo hacía más perturbador. Ese heredero murió 2 años después, oficialmente por una sobredosis accidental. No hubo investigación profunda. El caso se cerró en días. El memorando desapareció poco después. Solo sobrevivió porque había sido copiado por error en un archivo secundario que nadie revisó durante décadas. Aquí ocurre otra revelación. No todos los suicidios fueron encubiertos. Algunos fueron inducidos por un entorno diseñado para quebrar. Presión constante, vigilancia, amenazas veladas de exclusión económica. Para alguien criado creyendo que su valor dependía del apellido, perderlo equivalía a desaparecer. Los testimonios de antiguos empleados refuerzan esta idea. Hablan de reuniones tensas, de herederos llorando en despachos cerrados, de decisiones tomadas sin ellos. Hablan de médicos llamados no para curar, sino para evaluar riesgos. Riesgos de escándalo, riesgos de filtraciones, riesgos humanos convertidos en variables. El punto de no retorno llega cuando una heredera decide romper el patrón. Empieza a escribir todo. Nombres, fechas, conversaciones. No con intención de publicar, sino para no volverse loca. Sus escritos muestran una mente lúcida, consciente de lo que ocurría, pero atrapada. Sabía que hablar significaba perderlo todo. Sabía que callar significaba sobrevivir. Su muerte fue la más incómoda de todas. Oficialmente una caída accidental desde una escalera en una de las mansiones. Pero había testigos indirectos, empleados que escucharon una discusión esa noche. Nadie declaró públicamente. Algunos renunciaron al poco tiempo, otros fueron indemnizados generosamente. Después de esa muerte, la familia cambió protocolos. Menos reuniones presenciales, más intermediarios, más abogados, menos contacto humano directo. El sistema aprendió, se volvió más eficiente, más difícil de rastrear. El investigador intentó publicar todo. No pudo. Los documentos eran fragmentarios. Los testigos temían consecuencias legales. Las muertes estaban prescritas. El relato completo no podía probarse en un tribunal, pero sí podía contarse como advertencia. La reacción pública fue tibia. La gente prefiere historias simples, villanos claros, crímenes evidentes. Aquí no había nada de eso. Solo una familia poderosa tomando decisiones frías para proteger un legado, y víctimas que no encajaban en el relato heroico. El dilema final es incómodo. Si la fortuna se hubiera derrumbado,
miles de personas habrían perdido empleos, becas, hospitales financiados. ¿Cuántas vidas privadas se sacrificaron para proteger miles públicas? Nadie lo dijo así, pero la lógica estuvo presente. Algunos miembros de la familia se alejaron con el tiempo, renunciaron a herencias, cambiaron de apellido, vivieron con menos, pero en paz. Otros permanecieron, aceptaron el sistema, entendieron las reglas y siguieron adelante. La herencia continuó pasando de mano en mano. Cada testamento incluía cláusulas más complejas. Cada generación heredaba no solo dinero, sino una advertencia silenciosa: no te conviertas en un problema. Cuando el investigador murió, dejó todo su material a una universidad. Parte fue archivada, parte se perdió, parte sigue sin catalogar. No hay una conclusión definitiva, no hay un culpable único, solo un patrón difícil de ignorar. La percepción cambia por completo al entender que el verdadero poder no fue matar, sino decidir quién merecía protección y quién no. Decidir quién recibía ayuda y quién aislamiento. Decidir cuándo una vida se volvía un riesgo aceptable. La familia Guinness sigue siendo símbolo de éxito. Sus donaciones siguen siendo celebradas, sus mansiones admiradas. Pero bajo esa imagen persiste una pregunta incómoda: ¿cuántas historias quedaron enterradas para sostenerla? El investigador escribió una última nota, nunca publicada. Decía que las grandes fortunas no se manchan con sangre visible, se manchan con decisiones que nadie quiere mirar de cerca. El final queda abierto porque no hay justicia posible. Los responsables directos ya no viven. Los documentos completos no existen. Y quienes saben la verdad aprendieron hace mucho que hablar tiene consecuencias. La herencia no está maldita por superstición, está marcada por elecciones humanas, por silencios calculados, por una lógica que priorizó la imagen sobre las personas. Y mientras la historia oficial siga intacta, esas decisiones seguirán sin nombre. Porque algunas fortunas no se construyen solo con dinero, se construyen con lo que se decide no contar.